que viene realizando el presidente Javier Milei. En este caso se encuentra en España y te presentamos la siguiente nota. En la radio lo invitamos a escuchar este reportaje. Le agradecemos la comunicación a Alberto Vila, él es columnista y analista español. Alberto, bienvenido a 6 AM. Valeria y Cecilia te saludan aquí en Aire de Santa Fe. Un placer estar con ustedes y con la audiencia. Bueno, gracias por este contacto. La verdad es que queremos saber qué es lo que viene ocurriendo desde ayer, que el presidente Javier Milei ha llegado a España, con todas las repercusiones políticas que eso implica y con la relación bilateral, ¿no?, que implica Argentina con España. Claro, aquí es necesario contextualizar. El contexto con el que se percibe el fenómeno Milei en Argentina, que es donde se duele, donde se sufre, tal vez no sea el mismo contexto que se tiene desde aquí, desde España y también desde Europa. De hecho, Milei como tal, sería necesario esclarecer cuál es realmente la persona y cuál es el personaje, ¿no? Porque en buena medida lo que se está apreciando desde España es que lo pintoresco ha dejado paso a lo grotesco. Y eso tiene mucho que ver con el alcance de las palabras que dice este señor. Por ejemplo, su ideario económico es, a juicio de muchos analistas aquí en Europa, y cuando hablo de analistas no me refiero a propagandistas de un sentido o de otro, sino a gente objetiva y profesional. Yo soy economista además. Claro, el ideario de este señor resulta bastante, ¿cómo lo diría?, poco realista y poco informado también. Él llega a España ya por segunda vez, sin comentar los desastres de su primer viaje. Llega a España con una resistencia muy consolidada. La Casa Real no lo recibe. Eso es un desaire que debería tomar nota. El presidente del gobierno ve que se ha involucrado en una pelea, literalmente es así, en una pelea entre Díaz Ayuso, que es la aspirante realmente a conducir el PP, contra Alberto Núñez Feijóo, que es el actual líder formal del Partido Popular, la derecha española. Claro, se encuentra involucrado en ese tipo de combate y como un misil lo lanzan contra la figura de Pedro Sánchez. Y aquí es necesario aclarar algo. Pedro Sánchez es una figura muy respetada en Europa. De hecho, es uno de los candidatos firmes a liderar las organizaciones europeas. Y cuando hablo de candidato firme, no es una utopía, es un hecho. Y luego, Díaz Ayuso, que está involucrada en casos de corrupción muy cercanos. Uno de ellos es un negocio que el hermano llevó a cabo durante la pandemia, y otro, su pareja actual, que se agenció una transgresión fiscal, un delito fiscal, varios delitos en realidad, que entre otras cosas le permitieron comprar un piso lo suficientemente grande como para llamar la atención y también para cobijar, por ejemplo, a Díaz Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid sería como una región de Argentina, por ejemplo, es una autonomía dentro de la que está la ciudad de Madrid. Esta señora Díaz Ayuso tiene un spin doctor, un señor que le lleva la imagen, muy reconocido porque lo fue de Aznar en su época, que se llama Miguel Ángel Rodríguez. Este señor es un personaje de cuidado, muy afecto a los bulos, muy afecto a construir lawfare, muy afecto a enfrentarse con todas las armas poco éticas para construir figuras que aparentemente son delictivas, pero que en realidad no se basan en hechos concretos. En esa lucha se metió Milei y se mete
porque Díaz Ayuso y la gente de Madrid tienen un núcleo que son de ultraderecha y les viene muy bien un personaje como Milei. Por eso lo usan como un misil. Pero esta figura del misil, curiosamente, los misiles no son reutilizables. Milei y el pueblo argentino concretamente se está jugando mucho con los desaires y desaciertos y exabruptos que el señor Milei está cometiendo. Por ejemplo, en su alocución con la entrega del premio, que es un premio francamente creado para producir acontecimientos de public relations, le habla al pueblo de España, en teoría, y les dice que el socialismo asesina. Yo les recordaría que la Constitución española tiene muy claramente definida que el sistema constitucional español se basa en la solidaridad y en el bienestar social, en el estado del bienestar, que es la base de la socialdemocracia europea. Por eso tal vez Schulz, el primer ministro alemán, no lo va a recibir tampoco cuando viaje a Alemania. El tema concreto es que el desaire no es otra cosa que una respuesta que tienen los estados, una respuesta diplomática, a personajes como este. Claro. De hecho, fíjense ustedes, para que les quede claro a la gente que nos está escuchando, que Milei realmente tiene un discurso muy frágil, muy de barricada de los 60s. Hablar de la zurda en este momento en el que estamos dirimiendo conflictos como el de Ucrania, en donde hay algunos que suponen que Putin es comunista. Putin no es comunista. Putin ha financiado a Vox, la ultraderecha española. Es decir, hay gente que todavía sigue utilizando conceptos que son de la época de mayo del 68, es decir, el mundo, para bien o para mal, ha evolucionado de una manera tal que deja muy al descubierto la fragilidad del discurso de Milei. Y les comento, perdón. No, sí, continúe. El tema, francamente, solo les quiero dejar una cosa clara. Si no se han roto las relaciones con España, no es porque el señor Milei no se lo merece. Realmente el gobierno español y su Cancillería no rompen las relaciones con Europa y con Argentina porque no se quiere afectar la calidad en la que esta Europa puede beneficiar, y de hecho ha beneficiado a los habitantes de Argentina, es decir, las líneas de ayuda, las dobles nacionalidades, los convenios de estudio, etcétera, siguen vigentes y no serían así si se rompieran las relaciones diplomáticas. Alberto, muy buenos días. Cecilia te saluda. Lo que te quería preguntar es, más allá de este análisis que nos estás contando, que es un poco también la mirada de la gente, de los medios, de los analistas económicos respecto a la visita de Milei, ¿qué es lo que vos percibís de la gente común de a pie? ¿Cómo lo ven a él? ¿Lo ven más como un personaje? ¿Tienen también comentarios no felices hacia nuestro presidente? ¿Cómo es el español promedio respecto a la figura política de Javier Milei? Te lo simplifico. Te dije antes, al principio les comentaba, que ya ha pasado de ser algo pintoresco a convertirse en un exabrupto, ¿no? En un exaltado. Es una intromisión, se lo ve como una intromisión. Hay un sector ultraderechista, y lo defino así porque realmente lo es, básicamente en el área madrileña, en donde hay dentro del propio Madrid barrios enteros que están ocupados, y digo ocupados en el tono más simpático, por venezolanos exiliados, que son anti-Maduro, por ejemplo, que eso es
absolutamente normal, cada uno tiene su posición política. Pero esta gente que tiene capacidad de votar es una de las razones por las cuales Díaz Ayuso sigue gobernando en la Comunidad de Madrid. Y esa gente apoya a Milei. ¿Y por qué lo apoya? Porque representan lo que ellos querrían que se implantase en Venezuela. Entonces, esto hay que verlo, por eso decía, con una visión muy contextualizada. Sacar de Madrid el fenómeno, lo que la gente se pregunta aquí no es otra cosa que cómo es posible que el pueblo argentino, cuya imagen desde el punto de vista educativo e intelectual en general era francamente buena, de cierto prestigio, aún con el deterioro del 2001 en adelante, esa visión, cómo ha votado a un señor como este. Claro. Ese es el lema que les tiene que dejar clara a la audiencia. Alberto, aquí lo que se pregunta, ¿cómo se atreve a entrar en un debate que no le corresponde? exacto. Que ya ha pasado en visitas protocolares con Europa en general y con la reunión del G20 y en otras circunstancias. Alberto, ¿vos considerás, vos hablabas claramente de esto de la relación bilateral, de lo protocolar y de las consecuencias que puede llegar a traer, y vos decías, bueno, todavía no está rota la relación diplomática? Lo decías bien claro, pero ¿considerás que si Milei sigue avanzando, digamos, en este embate y en esto de meterse donde no lo llaman, puede llegar a tener consecuencias para los ciudadanos argentinos? Te comento, en relaciones internacionales y en la diplomacia concretamente, vamos a ver, no hay amistades ni enemistades, hay intereses. Los intereses que unen a España, concretamente a las empresas de España, con Argentina y a las empresas argentinas, es muy fuerte, es de décadas, y no en vano España tal vez sea el principal inversor que hay aún en Argentina, ¿no? Entonces, eso no se va a quebrar por intereses. Luego, el juego diplomático, si te fijas, no se ha querido responder al ataque que Milei ha llevado a cabo en cuanto a ocasión ha tenido estos días, ¿no?, desde su llegada. Eso lo que nos está marcando son algunas cosas. La primera, se deja que el personaje se autodestruya, es decir, se desgasta, porque lo que los analistas económicos en España temen y prevén es que el ciclo económico de Argentina siga contrayéndose. Si eso es así, lo que Milei anuncia sistemáticamente de que ha vencido la inflación es una ficción. La inflación no es la causa, la inflación es un efecto. Lo que ha hecho Milei es simplemente meter a un enfermo con fiebre en una bañera con hielo y le ha bajado la fiebre. Pero el cuerpo, es decir, todo el sistema económico argentino, y hablo del real, hablo de la micropyme, de los trabajadores y de los jubilados, eso es lo que ha permitido el equilibrio fiscal. Pero es una ficción. Eso saben aquí, que el personaje terminará en un punto crítico en el que solamente acciones como, por ejemplo, la consumación de la aprobación de la ley bases, eso puede llegar a tener la consecuencia, o el RIGI, ¿no? Eso va a tener la consecuencia de la venta a bajo coste de los recursos naturales de Argentina. Yo recuerdo cuando se privatizaron las empresas en época de Menem. Se iban a comprar televisores por 2 en Miami. Aquel fenómeno que fue terrorífico tuvo como consecuencia el 2001. No se sabe a ciencia cierta qué plan económico tiene Milei, además de anunciar cuando puede que él quiere que el Estado sea destruido. Entonces, la opinión que hay aquí es mantener el contacto, porque no se puede cortar, esa es la realidad,
hay 600.000 personas que tienen la nacionalidad adquirida en Argentina, es decir, estamos hablando de media Buenos Aires casi, ¿entienden? Es decir, no se puede es una relación muy importante, en todos los términos, social, económica, política, sí. Justamente. Y lo que llama la atención, por eso es poco seria el tránsito que este señor hace a lo largo del mundo, que no esté la canciller de Argentina, Mondino, acompañando al presidente. Hay una relación un poco, como diría, sospechosamente incestuosa entre él y una hermana que nadie la ha elegido, simplemente es una secretaria general de presidencia. Es decir, no quiero mencionar a Zulemita, ¿no? Pero el tema es poco serio. Alberto, sí, pero también hay una realidad y es que el presidente argentino no es que está llegando a estos lugares por sí mismo y presentándose en lugares. También hay del otro lado gente que lo está convocando. Y lo usa políticamente. Claro, y que lo utiliza políticamente. Lo estaba explicando Alberto, ¿no? Esta utilización y aparte, digo, mi pregunta es vamos a decir, inocente o de ignorante, o meterse en lugares realmente muy incómodos y de poca construcción, o es una manera también de gestionar. Lo digo tanto del lado de Madrid, como vos lo estabas explicando, por la persona representante de la comunidad, por esta mujer que lo convoca justamente a Milei, y también por la gestión del presidente argentino. Es un megalómano. Es decir, o inclusive un mitómano, es decir, él cree honestamente lo que dice, él lo cree. De ahí a que sea materializable es otra cosa. Claro. Yo no sé si la audiencia es consciente de que Milei ha metido a la Argentina de lleno en el conflicto ucraniano, que ha metido a la Argentina de lleno en un conflicto global entre el bloque de la BRICS básicamente contra la OTAN. Es decir, es más, ha anunciado, y esto yo no sé si la gente es consciente de que lo ha anticipado, que va a sacrificar sangre, y probablemente sea Argentina, de la juventud argentina, en esos conflictos globales. Sí, son posturas muy límites, Alberto, nosotros te agradecemos lo que es esta lectura que vos haces desde España, incluso teniendo tan en claro lo que es el panorama político y económico. Nos dejaste conceptos muy claros y también nos explicaste muy bien lo que es la política interna, ¿no? Y qué pasaba con esta llegada de Milei a España y este lugar incómodo en el que se ha puesto el presidente argentino en el medio de una discusión incluso hasta interna de los mismos españoles. Te agradecemos muchísimo este contacto. Yo personalmente quedo a disposición de ustedes para cuando lo deseen poder aportarles la visión que se puede tener desde aquí, excepto la de los extremistas, que yo no estoy en esa postura, ¿no? Así que quedo a disposición de ustedes y les mando un fuerte ánimo y que por favor no claudiquen, que mantengan los principios y no perdonen las traiciones. Gracias, Alberto. Hasta la próxima. Estábamos en comunicación con Alberto Vila, es comunista, es analista, columnista, analista español, político, pero también económico. El presidente Javier Milei llegó este viernes a Madrid, fue recibido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un acto en el que se entrega una medalla que hasta fue polémica porque incluso internamente en España dicen que no están dadas las condiciones para dar esta condecoración al presidente argentino. Un presidente argentino que aparte fue trending topic en las redes sociales. Su visita generó un fuerte conflicto político interno que estaba explicando Alberto claramente. Por la noche después se asistió a una cena anual del Instituto Juan de Mariana donde se entregaron otras condecoraciones. Bueno, el rey Felipe no va a recibir a Milei para tratar de guardar, digamos, lo que es la neutralidad, porque claro, por un lado va la corona, por otro lado van las cuestiones políticas, y es cierto que, bueno, que el rey prefiere mantenerse al margen de todos estos cruces. Y una
carrera política de Milei que continúa siendo